y poder saludarles también a quienes nos están viendo a través de la transmisión. Ha sido una bendición este tiempo, pero este tiempo en el cual estamos entrando ya como de regreso a la normalidad, por supuesto con las debidas precauciones, es también una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pues hoy vamos a iniciar una nueva serie. El título de esta serie es Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. ¿Lo puede decir? Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y el tema que vamos a ver es una introducción el día de hoy. Le hemos puesto como título El propósito de la familia. Vamos a tomar como base Efesios capítulo 5, versículos 31 al 32. Y a ver si me pueden tener listo un micrófono de repuesto, porque este como que ya está en las últimas, por si se nos va. Efesios 5, 31 al 32. ¿Ya lo tienen? Bueno, me dicen ahorita que lo tengan, ¿eh? Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos ante ti dándote gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad que has manifestado por medio de tu Hijo Jesucristo al salvarnos sin nosotros merecerlo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos quienes han dispuesto su tiempo y sus corazones para escuchar y recibir tu palabra, la que es útil para instruirnos, la que es útil para redarguirnos en justicia. Gracias, Señor, por esta nueva serie que podemos iniciar, y te pedimos que a través de ella tú redargullas nuestros corazones, tú redargullas nuestras vidas para que podamos volvernos a ti, darte respuestas y así, Señor, dar fruto, mucho fruto y más fruto, demostrando así que somos tus discípulos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. En esta nueva serie que iniciamos el día de hoy, no nos vamos a limitar a dar tips o consejos acerca de cómo ser buen padre, de cómo ser buena madre, de cómo ser buen hijo. Y aunque eso lo va a incluir, pero no nos vamos a limitar únicamente a dar tips, como se dice, ¿no? Porque ya hay mucha literatura al respecto. El mundo también da sus consejos acerca de cómo ser un mejor hijo, etcétera, y 7 pasos para esto, 7 pasos para aquello. Aunque vamos a incluir, por supuesto, principios bíblicos para las relaciones familiares, el objetivo de esta serie es fortalecer las relaciones familiares para fortalecer nuestra iglesia. Y es bueno que tengamos ese objetivo muy claro. Cuando tú sales de tu casa a un destino, pones un GPS, tienes una ruta, y es posible que te detengas por allí, ¿verdad? A echar gasolina, a comprar un café, a comprar por aquí o por allá, pero al final llegas a tu destino, y lo que queremos es eso, tener claro el mismo objetivo y que todos tengamos el mismo objetivo. A lo mejor alguien pudiera decir, no, yo venía a escuchar tips, y bueno, ya entonces no vamos en el mismo canal. Pero es bueno que como iglesia y como audiencia, quienes están aquí, tengamos claros hacia dónde vamos. El objetivo de esta serie entonces es fortalecer con la palabra nuestras relaciones familiares para que entonces nuestra iglesia sea una iglesia fuerte. Y vamos a tener ciertas comparaciones entre la familia y aplicaciones en la iglesia, porque eso va así. Vamos a hablar de esto el día de hoy. La Biblia utiliza muchas analogías o varias analogías para referirse a la iglesia. Habla, por ejemplo, acerca de la iglesia como un rebaño. ¿Te acuerdas? Nosotros como ovejas, los miembros de la iglesia como ovejas, en donde hay un pastor, ese buen pastor que da su vida por sus ovejas. No soy yo, gracias a Dios, sino es Cristo quien dio su vida por sus ovejas. Y habla acerca de ese rebaño, en donde hay, por supuesto, sus peligros, lobos, y nos trata de pintar un cuadro, la palabra de Dios, de la iglesia, a través de esta analogía. Hay otras analogías, por ejemplo, Dios se refiere en su palabra a la iglesia como un cuerpo. Y eso es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en el cuerpo hay una cabeza. Esa cabeza es Cristo, y esa cabeza es la que de esa cabeza fluye vida a todo el cuerpo. Los miembros están unidos entre sí, de tal manera que si un miembro del cuerpo se duele, el resto del cuerpo se va sobre él y lo destruye. ¿No, verdad? Estaba leyendo la Biblia del diablo, yo creo. Si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él, y el cuerpo sana al cuerpo. El cuerpo está unido. Un miembro del cuerpo no puede funcionar fuera del cuerpo, porque ¿qué pasa si está fuera del cuerpo?
Lo mismo que una oveja fuera del redil, es presa fácil. Otra de las analogías que vemos en la Biblia es la familia, y es en la que nos vamos a centrar. Acompáñame a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15. En este texto queremos respaldar eso que estamos diciendo, que la Biblia usa a la familia para ilustrar a la iglesia. De hecho, el texto base lo hizo, pero vamos a verlo aquí en Primera Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Déjame explicar un poquito el significado del texto, porque creo que nos va a ayudar y después ya lo aplicamos al tema que tenemos. Esto es como a manera de paréntesis. ¿De qué está hablándole Pablo a Timoteo? Le está diciendo que hay un comportamiento que se espera para aquellos quienes están en la iglesia. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué quienes piensan que la iglesia es como si fuera un centro comercial? O piensan que la iglesia es un lugar de entretenimiento, un lugar en donde yo soy el cliente y me dan lo que yo pido, y es Burger King, my way, right away. Muchos piensan así, pero fíjate que aún en los establecimientos y en los negocios hay ciertas normas, ciertas reglas. La semana pasada salí yo de mi casa, iba a otro lado, iba a hacer otras cosas y me bajé en una carnicería porque quería comprar algo. Me bajé en la carnicería y yo me bajé así normal, y cuando llego a la carnicería y entro, la cajera me dice, no puede pasar. Y yo, órale, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Ya es como está la cosa ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? Y dice, es que no trae su mascarilla. Y yo, ups. Entonces, en ese momento, yo lo que hice fue ir a mi auto, sacar mi mascarilla y regresar. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no sabe quién soy yo? A mí me deja pasar y mis chicharrones truenan, y si no les pongo una bomba y están violando mis derechos constitucionales y quién sabe qué, ¿no? ¿Qué tal? Esa no es la actitud correcta. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Sujetarme a las normas si quería estar dentro de ese establecimiento. Y estando dentro del establecimiento, tengo que seguir normas de igual manera. Normas y reglas que son para el buen funcionamiento de ese establecimiento. Ellos están pidiendo que uses tu mascarilla cuando entras para guardarte a ti mismo y para guardar a los demás. Entonces, estando dentro siguen habiendo ciertas normas que se deben de seguir. Yo no puedo decir, siento en el espíritu tomar estas galletitas y llevármelas a mi casa. ¿No? ¿Qué pasa? Hay reglas y hay cosas que se tienen que seguir dentro de un establecimiento. ¿Qué nos hace pensar que en la iglesia voy a venir a hacer mi gadarena voluntad, lo que me dé mi gadarena gana, y si no, pues me voy a enojar y voy a poner una bomba y voy a hacer un escándalo, ¿no? Pero eso es más o menos de lo que habla el apóstol Pablo a Timoteo. Está hablando de comportamiento dentro de la iglesia. En lo que nos queremos centrar es apoyar que la familia es una ilustración de la iglesia o viceversa. La palabra que se usó en el original para la palabra casa, allí, si lo ves, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es la palabra griega oikos. ¿Has visto esa palabra? ¿O has oído esa palabra? Oikos. Es de donde sacamos nuestra palabra economía. Es muy, muy amplio el significado, pero esencialmente oikos es vivienda. Es lo que podemos poner de manera esencial. Oikos, vivienda, pero también oikos es familia. Otra traducción, la traducción lenguaje actual, se lee así, este mismo texto. Por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. Escucha esta traducción, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces vemos aquí claramente que el Señor ve a la iglesia como una familia. Y este, mis hermanos, es solo un ejemplo. La realidad es que la iglesia está en su mayoría formada por familias. O sea, es una gran familia que está formada por familias. En el libro de los Números, acompáñame ahí a Números capítulo 2, versículo 34, en donde vemos cómo funciona el orden de Dios. El orden de Dios funciona siendo Él la cabeza. Siempre vamos a ver eso. Es Dios quien gobierna sobre todas las cosas. Pero no es que Dios desciende y dice, aquí estoy, van a hacer esto y esto y eso. Porque quienes dicen, no, yo sí me sujeto, pero solo a Dios. Y su palabra, no, esa no. Si baja Dios y me lo dice, entonces sí lo hago. Hay quienes actúan de esa forma, ¿no? Pero Dios lo que hace es designar a hombres a quienes Él le place, hombres humanos, en este caso Moisés, Aarón, quienes tuvieron muchos errores.
Moisés, pues lee su historia y vas a ver que no fue perfecto antes, ni después, ni mientras tanto. ¿Qué fue lo que Moisés tuvo? Simplemente dio respuestas a Dios. Simplemente se dejó usar por Dios. Aarón, bueno, pues ahí les hizo su becerro de oro y vemos sus errores, sus equivocaciones, pero siempre Dios, teniendo en mente a su pueblo, teniendo en mente a su iglesia, designó a estos hombres. Y vemos aquí que Moisés y Aarón lo que hicieron fue organizar al pueblo para que no fuera todo un desorden. Lo organizaron en familia, dice Números 2:34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Vemos aquí nuevamente orden, ¿te fijas? Dios designó a Moisés, designó a Aarón, les dijo qué es lo que debían de hacer y el pueblo obedeció. Hicieron tal y como Dios mandó por medio de Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon, ¿qué dice? Cada uno por sus familias. Esa fue la organización por familias según las casas de sus padres. Y es que es en el núcleo familiar en donde hay mayor convivencia, por lo menos así debería de ser, ¿verdad? Es en el núcleo familiar en donde pasamos más tiempo juntos. Y por lo tanto, al pasar más tiempo juntos, existen mayores oportunidades de que haya conflictos y de que haya problemas. Esa es una manera de ver las cosas, ¿eh? Te estoy planteando primero el escenario más dramático, ¿no? Al haber más convivencia, hay mayor oportunidad de que haya conflictos. Ahora te lo voy a poner desde otro ángulo. Al haber mayor convivencia, hay mayor oportunidad de desarrollar el carácter cristiano, de manifestar el carácter cristiano. ¿Qué tal? Son dos ángulos diferentes. ¿Por qué? Porque tanto en una como en la otra tenemos la oportunidad de manifestar y desarrollar el carácter cristiano. Por ejemplo, es en la familia, en el núcleo familiar, en donde tenemos la oportunidad de manifestar, por ejemplo, el amor. Y hablar de amor, mis hermanos, y dejarlo ahí sobre la mesa, pues se puede limitar a lo que cada quien piensa. Pero es la palabra de Dios la que nos dice del tema del amor, nos habla acerca del tema del amor. Amor no es un sentimiento, amor no es una emoción, no es cosquillitas en el estómago. Amor, dice la palabra, es Dios. Dios es amor. Entonces ahí ya cambia todo el asunto. Ya no es una emoción, ya no es un sentimiento, es una persona, es el creador de todas las cosas. Así que si no hay Dios, no hay amor. Dice la palabra también, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en la ecuación, el amor, entre comillas, que hay en la familia es un amor efímero, pasajero y chafa, para que me entiendas. O sea, que no funciona. Es ahí en el núcleo familiar en donde manifestamos el amor. ¿Y cómo lo manifestamos? Porque te digo, eso es el concepto, ¿no? Si Dios es amor, aleluya. Pero ¿cómo manifestó Dios el amor? Juan 3:16, versículo conocido por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se emocionó mucho. No. Que les dio muchos besitos. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos decir de manera simple que manifestación del amor es dar. Y es en el núcleo familiar en donde nosotros damos a nuestra familia y así les mostramos nuestro amor. Damos nuestro tiempo, damos de nuestros esfuerzos para servirlos, para escucharlos, etc. Es en el núcleo familiar en donde manifestamos la misericordia, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de misericordia? Misericordia, por concepto, es no dar a alguien lo que se merece. ¿Cómo lo aplicamos en la familia? Por ejemplo, tienes ahí a tu hijo que hizo una travesura y merece, por ley, la disciplina que le prometiste, ¿no? Pero es en la familia, en el núcleo familiar, en donde podemos manifestar misericordia. Y no nada más decir, bueno, no pasa nada. No, es mostrarle la misericordia. Mira, ven, hiciste esto que te dije que no hicieras y lo hiciste. ¿Qué procede? ¿O qué hay que hacer? No, pues una disciplina, ¿no? En cualquiera de sus presentaciones múltiples que hay. Pero mira, vamos a aplicar misericordia aquí. Eso es lo que te mereces, pero vamos a aplicar misericordia. Valórala, abrázala, porque la próxima vez va a ser distinto. Entonces ahí es en donde aplicamos la misericordia. Eso es solamente un ejemplo. ¿Cómo funciona la misericordia en el núcleo familiar, en la aplicación de la pareja, por ejemplo?
Cuando se trata de nosotros mismos, queremos toda la misericordia, queremos toda la comprensión. Voy a hablar algunos ejemplos personales para qué hablamos de alguien más, mejor de uno mismo, ¿no? Y van a conocer a lo mejor un poquito más a nuestra familia y a mí en estos ejemplos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, yo soy el tipo de persona que todo el tiempo se me olvidan las llaves, se me pierden las llaves. Yo soy esa persona que siempre pierde las llaves. Una buena sugerencia para regalo de Día del Padre sería algún tipo de localizador de las llaves o qué sé yo, ¿no? Sería fabuloso porque siempre pierdo las llaves y ya estamos por salir, quizás ya sobre la hora y las llaves y un problema, ¿no? Bueno, allí yo pido toda la misericordia y toda la comprensión para mí, ¿verdad? Porque es que, bueno, eso es mi problema, eso es mi debilidad, como quieras llamarle, y pues compréndanme, entiéndanme. Y ahí pues no acepto ningún tipo de reclamo o de regaño ni nada, de reproche, porque quiero misericordia para mí. Pero cuando se trata de mi esposa, por ejemplo, y igual en la misma situación se le olvida a ella el teléfono, allí mi lucha es aplicar la misma misericordia que espero para mí con ella. ¿Qué hago? La tendencia es, no, mira, vamos a hacerte llegar tarde, etcétera, ¿sí? Pero cuando se trata de mí, no, tranquilo, ahorita lo arreglamos, ¿verdad? Esa es la tendencia natural. Queremos misericordia para nosotros. Cuando se trata de nosotros la definimos perfectamente, la podemos exponer perfectamente, pero la misericordia va más bien aplicada hacia otros. Es como nosotros podemos aplicarla, y qué mejor que en el núcleo familiar. Hay muchas oportunidades para manifestar la misericordia. Es en el núcleo familiar en donde manifestamos, por ejemplo, también el perdón. Es esa oportunidad para manifestar el perdón. Cuando ya se salió de control el asunto, hubo una ofensa, hubo algo que, pues sí, ciertamente duele, daña, etcétera. Es en el núcleo familiar en donde aprendemos a perdonar y practicamos el perdón. Para que haya perdón ha de haber arrepentimiento. Allí aplicamos también y manifestamos el arrepentimiento. ¿Sabes qué? Sí te ofendí, perdóname, y ahí es en donde hay esa petición de perdón, hay esa recepción del perdón, y entonces la familia va funcionando en armonía. Y esto vamos a ver más adelante dónde es en donde cobra sentido. Es en el núcleo familiar en donde aplicamos, por ejemplo, el negarnos a nosotros mismos. Es una excelente oportunidad para aplicar lo que la palabra enseña, de que hemos de negarnos a nosotros mismos. A menudo lo limitamos solamente a, no, yo me niego a mí mismo y Señor, tú y yo, y lo cantamos nada más. Pero ahí en la familia es la oportunidad para negarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, otro ejemplo del día de ayer, anoche, yo estaba muy cansado, muy cansado, ya casi por acostarnos, y a mi niña le dolía el estómago. Entonces me dice mi niña, papi, ¿me puedes traer algo de ahí arriba de mi cuarto? Entonces, en ese momento yo tenía cero ganas de subir al segundo piso. Yo lo que quería era estar ahí tirado en calidad de bulto, nada más así, ¿no? Pero ahí fue en donde, bueno, pues voy y subí. En el camino a las escaleras percibí en mí una actitud de descontento, así como, esta niña, ¿no? No ve que estoy pensando en mí mismo y no pensando en ella que le dolía el estómago. Y en el camino allí, pues recibí el Espíritu Santo que nos redarguye, ¿no? Y no, esta actitud no es correcta, Señor, perdona mi actitud, ¿no? Bueno, ya fui y subí, prueba superada, ¿no? Hasta ahí qué bonito. Me vuelvo a acostar. Papi, ¿me haces un té? Y en el momento, no, vamos, te levantas, te niegas a ti mismo. O sea, ¿cuál hubiera sido la reacción equivocada ahí? Ya de una vez pídeme lo que me vas a pedir, pídeme lo que quieras ya para sentarme, ya me siento y me paro, Entonces entra ahí el conflicto. El fruto del Espíritu brillando por su ausencia. Por eso te digo que lo que nosotros manifestamos en la familia, lo vamos a manifestar en la iglesia. La palabra cuando habla acerca de los requisitos de los diáconos, de los líderes, de los ministros, dice que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? O sea, es un principio elemental, pero no es solo para pastores. Es también para cada uno de nosotros. Es en la familia en donde nosotros manifestamos todos estos principios y muchos más. Por ejemplo, es en el núcleo familiar también en donde tenemos la oportunidad de manifestar el considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es lo que dice la palabra. Dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. No, pues sí, es bien fácil considerar como superior a ti mismo a tu jefe, por ejemplo, en el trabajo. Porque claro, si no lo haces, así te anda yendo, ¿no?
Es muy fácil considerar a la policía como superior a ti mismo, porque claro, no te vas a poner en el freeway a jugar unos arrancones, a ver a quién llega primero, ¿verdad que no? Es muy fácil reconocerlo, pero ¿qué tal a tu niño adolescente, a tu hijo adolescente, a tu niño de 8 años? Hay veces que nos hablan y nos dicen, oye papá, fíjate que no sé qué, y tú ajá, sí, ay hambre, tú siempre con tus tonterías. Eso es considerar a los demás, en este caso a tu hijo, como superior a ti mismo. No. Pero te fijas cómo no, es que en la iglesia, no, es en la familia en donde empieza todo esto. Es en la familia en donde está esta oportunidad. ¿Cómo le demuestro a los demás, a mi hijo adolescente, que es superior a mí mismo? ¿Sabes cómo? Dejando de hacer lo que estoy haciendo y atendiéndolo. Si es chiquito, no decirle sí, ya, hombre, está bien, ya, quédate, ¿no? Sino es bajarme a su nivel y decirle, a ver hijo, ¿qué pasó? Y ponerme en su nivel y hablarle, ¿en serio? Y te dicen puras burradas, sí, no, pues sí, qué bien hijo, ¿no? Está muy padre, síguele, está muy bien. Y darles la atención que se merecen. Así es como manifestamos que ellos son superiores a nosotros mismos. Así es como lo manifestamos. Es en el núcleo familiar en donde tenemos estas oportunidades de desarrollarlas. Si es que nos quedamos cortos, porque la idea tampoco es que digas, uy, no, yo no hago nada de eso, somos un caso perdido y ya, ¿no? No. La idea es que si encontramos cosas que el Señor nos va a hablar acá, podamos corregir y desarrollar y ver cómo Cristo está siendo formado en nosotros y en nuestra familia. La familia no es un plan de la sociedad. Hay unos quienes piensan eso. No, sí, es que, bueno, así está formada la sociedad por familias y bueno, pues, la familia es plan de Dios, idea de Dios, diseño de Dios desde el principio. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Como dije, esta es solo una introducción, vamos a ver en detalle esas cosas de las que estamos hablando. Esto es solamente una probadita de lo que vamos a estar viendo. Pero en Génesis es en donde vemos el inicio de la familia. El versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, en el inicio de la palabra, de la Biblia, vemos que todo estaba desordenado y vacío. Así comienza todo, con un desorden. Desordenado y vacío, como tal vez tu familia se encuentra el día de hoy. Pero la buena noticia es que su palabra es la única que puede traer todo al orden, es la única que puede darle sentido al asunto cuando tiene que ver con el plan de Dios. Entonces digo que estaba todo desordenado y vacío, dice Génesis 1:2. El Señor abrió su boca y con su palabra dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Dice la palabra que Dios vio que era bueno. Después el Señor hizo los cielos, el Señor hizo la tierra, hizo los mares y vio Dios que era bueno. El Señor hizo las plantas, hizo los frutos y vio que era bueno. Hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas y vio que era bueno. Hizo los animales, les dio la posibilidad y la bendición de reproducirse y vio que era bueno. Esto es como una canción en la que estamos escuchando este estribillo, este coro que dice, vio que era bueno, vio que era bueno. Por eso lo estuve enfatizando. A lo mejor ya esto lo estaba repitiendo conmigo. Todo esto fue maravilloso. El poder creador de Dios con su palabra y lo bueno que era es algo espectacular, algo único. Pero de todo lo que el Señor creó, algo sobresale. Y está ahí en Génesis 2:7, que espero que ya hayas llegado. Entonces Jehová Dios formó al hombre, subraya eso, del polvo de la tierra. El Señor le dio forma. Y, ¿qué dice? Sopló sobre su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué tomé deliberadamente la decisión de no leer toda la creación, sino que te la narré poniendo énfasis en el vio que era bueno, vio que era bueno, vio que era bueno, y en su palabra? Dios dijo con su palabra, todo lo que te dije anteriormente, el Señor simplemente con su palabra lo creó. Pero hay un caso distinto aquí en el hombre, porque en el hombre no fue con su palabra directamente que lo creó, sino que en el hombre sopló aliento de vida. Hay una distinción allí. Solo en el hombre Dios sopló aliento de vida. Y es por eso que el hombre es único en su género. Hay quienes hoy en la ciencia, científicos y personas, filósofos, tratan de animalizar al hombre. Y dicen que venimos del chango. Bueno, ellos han de venir,
¿verdad? Dicen que venimos del chango, pero en la creación nosotros vemos que el hombre se distingue de los animales simplemente porque sobre los animales, sobre las plantas, sobre toda su creación, Dios dijo la palabra, pero a diferencia de ellos, en el hombre Dios sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Esa palabra aliento es la palabra nefesh, que significa persona. Dios sopló su persona sobre el hombre. Nefesh significa vida también. Dios sopló su vida sobre el hombre. Dios mismo puso su vida en el hombre. No te olvides de eso. Dios puso a Adán en la tierra, y te estoy nuevamente narrando el libro de Génesis, la primera parte. Dios puso en la tierra a Adán en primera instancia y lo puso para que labrara la tierra. Y esto ya nos enseña algo. Dios puso a trabajar a Adán. Antes de todo lo que vino, o sea, antes de la familia, antes de lo demás, hubo trabajo. O sea, para los solteros, ¿verdad? Más o menos, para que se vayan dando una idea. Así va el orden, ¿no? Antes de ayuda idónea hay trabajo, ¿verdad? Porque hay quienes, no, me quiero casar. ¿Y qué onda? ¿Cuánto ganas? No, pues no trabajo. Entonces, ¿cómo le van a hacer, no? Pero es que la amo. No, bueno, sí, está bien. Pero bueno, vamos a tratar esos temas también. Dios puso a Adán en la tierra para que la labrara. Otra enseñanza que vemos aquí es que hay quienes dicen que el trabajo es una maldición o creen que el trabajo es una maldición y dicen, no, por culpa de Adán, y se van a trabajar, por culpa de Adán tengo que trabajar. No, Dios creó a Adán y no lo puso allí para que estuviera de vacaciones, así. No, lo puso a trabajar. El trabajo también es idea de Dios, el trabajo también es plan de Dios. Hay algunos quienes piensan esto, pero nosotros aquí vemos que no lo es, que no es una maldición. Estamos dentro de esta atmósfera de bendición, de la creación, en donde no había maldad, no había pecado todavía. Después de ser puesto por Dios Adán para labrar la tierra, entonces es cuando comenzamos a ver a la familia, primeramente en el plan de Dios. Vemos cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía este plan, y aquí empezamos a ver a nosotros que Dios tenía este plan de la familia. Después de todo lo bueno que Dios hizo, vio Dios que era bueno, nos encontramos con algo sorprendente en el capítulo 2, versículo 18 de Génesis. Vamos ahí. Dios hizo, vio Dios que era bueno. Hizo, vio Dios que era bueno. Pero aquí en el 2:18 vemos esto. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ha habido un bueno, y aquí no bueno. No bueno. Desde el principio vemos que el plan de Dios no es el aislamiento. El plan de Dios no es el aislamiento, sino la colectividad. Este es un principio que debemos de recordar. Si hablamos de familia, hablamos de colectividad. Si hablamos de iglesia, hablamos de colectividad. Mira, es más, si hablamos de Dios, hablamos de colectividad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos colectividad. Ahora, distingamos esto. Jesús se separaba a solas, entre comillas, para orar. Eso es lo que vemos en los evangelios. Pero no estaba a solas, estaba en compañía del Padre. Hay quienes se aíslan para estar consigo mismo y oír su misma voz, oír la voz de sus amarguras, oír la voz de toda su ira, enojo, darse satisfacción a sí mismo. Hay quienes se aíslan así. Bueno, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es colectividad. En el plan de Dios estuvo que Adán tuviera ayuda idónea. Déjame explicar un poquito lo que es eso. Idóneo en el original es la palabra neged, en el hebreo, y significa delante, estar delante. Ayuda idónea es estar delante, es estar en presencia, es estar a la vista, es estar frente en su estimación. ¿Te fijas cómo el concepto se distorsiona cuando no lo vemos en el sentido que la palabra le da? Porque ayuda idónea lo podemos entender como, no, pues una sirvienta, ¿no? Ayúdame. No, neged es estar delante, alguien quien está delante. Es alguien quien está en presencia, es la comunión, es la convivencia. En el matrimonio es esencial la convivencia. Hay matrimonios que se disuelven después de muchos años. ¿Por qué? Porque no hubo convivencia. El vínculo que los unía no era el amor, eran los hijos. No, yo estoy por mis hijos, porque si no, yo dejo a este, ¿no? Vemos eso. Pasan los años, se jubilan, dejan sus trabajos, se van los hijos, se encuentran solos y son extraños que se divorcian, que no aprendieron a convivir juntos y empiezan a cosechar lo que sembraron. ¿Qué sembraron? Nada, por eso se esfuma todo. Pero idóneo vemos que es estar
en comunión, es estar a la vista, es estar al frente en estimación. Dios entonces pensó en crear un ser igual a Adán y un ser adecuado para acompañar a Adán y serle de ayuda. Como dije, no una sirvienta, sino alguien a quien amar, a quien estimar. Ese es el plan de Dios. Adán, mis hermanos, por sí mismo se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que toda la creación era maravillosa, pero también se dio cuenta de que la creación todavía no estaba completada, sino que estaba todavía en proceso. ¿Por qué? Porque en ese trabajo que Adán tenía de labrar la tierra, también tenía el trabajo de ponerles nombres a los animales. ¿Te fijas cómo el plan de Dios es que estemos ocupados? Porque cuando estamos ociosos, ahí es en donde se pone difícil el asunto. Cuando estamos aislados y ociosos y oyendo las voces que no debemos de oír, ahí es en donde está terrible el asunto. Pero estaba Adán ocupado dándole nombres a los animales, y estando dándole nombres a los animales se dio cuenta de que no se hallaba ayuda idónea para él. Entonces dijo, Dios no ha terminado, seguramente Dios tiene todavía esta obra de creación en proceso. Y esto se dio cuenta cuando él estaba ocupado. ¿Por qué? Porque veía que los animales tenían esta bendición de reproducirse, y decía, bueno, ¿y yo cómo le hago? No se halló ayuda idónea para él, ayuda adecuada para él. Y bueno, al paso que vamos ya se está legalizando, se ha legalizado la zoofilia, que por ahí una mujer que está enamorada de su caballo y que quintas cosas terribles, ¿no? Y pervertidas, por supuesto. Es entonces en donde nosotros tenemos que regresar a la palabra y vemos, por diseño Dios creó a los animales de una forma. ¿Cómo? Diciendo con su palabra. Por diseño Dios creó al hombre distinto en su género. ¿Por qué? Porque sopló vida sobre él, y por eso jamás habrá compatibilidad. Esto es principio de diseño. Vamos a Génesis 2:21 para que veamos la continuación de este proceso creativo de Dios. Dice Génesis 2:21, ya Adán se había dado cuenta de que él estaba todo en proceso. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, así como algunos aquí. No, ningún equivoco. No, qué bueno. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, Isha, es como se dice en el hebreo. Ish es hombre, Isha, mujer. Y la trajo al hombre. Que la mujer haya salido de la costilla, mis hermanos, tiene un significado. O sea, que haya salido de la costilla, hay quienes piensan, no, es inferior, porque está abajo y me necesita. No, tranquilo, macho alfa, tranquilo. Aquí lo que nosotros vemos es el significado de la costilla. Es que la costilla está cerca de ¿qué? Del corazón. Para los hebreos, el corazón es el centro de los afectos, idóneo para estar cerca, para estar en comunión, en creación, es de la costilla para estar cerca del centro de los afectos. Por ningún lado vemos inferioridad, sino más bien un vínculo de amor, de cuidado, de respeto, de estar frente, de estar cuidando. Y después de hacerla, Dios, como dice el texto, dice que la trajo al hombre. En otras versiones dice que se la presentó. Me gustó más esa, ¿no? Dios se la presentó, le dijo, mira nomás lo que acabo de hacer para ti. Qué regalo tan maravilloso para Adán, el que tuviera una ayuda idónea, hecho a la medida para Adán. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esta es la respuesta de Adán ante este maravilloso regalo que Dios le da. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Te fijas cómo no hay ningún tipo de poca valoración, sino que es más bien, esto es lo que Dios me regaló y me pertenece? En la palabra también la mujer dice, mi amado es mío, ¿sí? Entonces es una pertenencia mutua, tú me perteneces y la mujer, tú me perteneces para cuidar, para amar. La mujer, igual que el hombre, fue creada a imagen de Dios, y eso es algo que no debemos de olvidar. No vayamos a distraernos como que, la mujer es costilla, no. Fue creada a imagen de Dios, igual que el hombre, lo vamos a ver más adelante. Es entonces cuando vemos la primera unión. Primero hubo una presentación. Jóvenes, es primero la presentación y luego la unión. Hay unos que se quieren ir ya directo, no, tranquilo. Primero Dios se la presentó, Dios, y le dio gracias, ¿verdad? Dijo, wow, ¿no? Qué regalo tan maravilloso. Y después ya viene la unión.
Vemos aquí el primer matrimonio. El matrimonio es la base de la familia. Y aquí podemos ver que el matrimonio, mis hermanos, no es una institución de la sociedad, como dije hace un momento, te lo he comprobado en la palabra. Tampoco es una institución de la religión. O sea, el matrimonio no lo estableció la religión. El matrimonio es institución de Dios mismo. Dios mismo instituyó el matrimonio, y ya que Dios instituyó el matrimonio, fue idea de Él, plan de Él, es Él quien pone las reglas del juego. Es Él quien pone los términos y condiciones para que el matrimonio funcione. Y lo vemos en el versículo 24. Por tanto, ya que se presentaron, y aquí vemos la unión, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos aquí unidad, pero para que haya unidad debe de haber separación. Para que tú puedas recibir algo, tienes que soltar lo que tienes en la mano para poder recibirlo. Y esto nos confirma que no fue un asunto aislado nomás para Adán y Eva, porque vemos que Adán no tenía mamá. Adán fue el único hombre sin ombligo en la tierra, ¿verdad? Adán, por eso se dice mucho, ¿no? Esta persona está más perdida que Adán en el Día de las Madres, ¿verdad? Pero Adán no tenía mamá. Eva no tenía mamá. O sea, ellos fueron creados, fueron los primeros seres, ¿no? Los primeros hombres, pobladores de la tierra. Pero esto fue un principio que el Señor dejó para las generaciones venideras. Unión implica separación del padre y de la madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vemos aquí nuevamente la unidad. La familia para Dios, mis hermanos, es una bendición. No es idea de la sociedad, no es idea de la religión, es idea de Dios y es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo confirmamos en Génesis 1:27, en donde está involucrada la bendición dentro del plan de la familia, en este caso el matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ves? Tanto mujer como hombre, aunque haya salido de la costilla del hombre, sigue siendo a imagen de Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, ahí vamos a detenernos. Dios bendijo al hombre con el matrimonio. Hermanos, es necesario que tengamos esto en mente. Si deseamos bendición para nuestra familia, ha de haber esta unión de parte de Dios, no institucional, no religiosa, sino con nuestro corazón y nuestra mente, de incluir a Dios en nuestros planes, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese es el propósito básico del matrimonio, lo que vemos aquí en el versículo 28, lo que continúa. Pero quiero hacer también una aclaración. Va a hablar ahora el Señor del propósito básico, que es fructificar, multiplicarse, la procreación. Pero quiero, mis hermanos, que veamos esto. Préstenme mucha atención. Hay parejas que se casan y no pueden procrear por algún problema físico, qué sé yo. No pueden. Y estas parejas tienden a desanimarse, a deprimirse, porque dicen no hay bendición en nuestro matrimonio porque no podemos tener hijos. Y hay ministros quienes dicen, no, es que si no tienes hijos no hay bendición. No. Desde la unión hubo bendición y los bendijo Dios. Y después viene el propósito. Dios en su providencia y en su soberanía puede decidir no darle familia, no darle hijos a un matrimonio. Y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito y hay bendición aún ahí. Pero entonces veamos el propósito básico del matrimonio. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, esto también es una distorsión de la sociedad. Hay quienes dicen, no, mira cómo está el mundo, pandemias y guerras y muertes y esto. No, ¿para qué traemos hijos al mundo, este mundo tan feo? Y mejor se compran un perro. Eso es idea del mundo. Está bien, cómprate un perro si te gusta, pero Dios en su plan está el fructificar, el multiplicarse, nomás que no se les pase la mano, ¿verdad? Hay todo en su equilibrio. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes leímos, mis hermanos, que todo lo que Dios hizo era bueno, no bueno, se completa ese asunto. Y aquí vemos entonces
algo interesante, que después de que el Señor estableció la familia o el matrimonio, o la familia con su base del matrimonio, vemos algo distinto en Génesis 1:31. Fíjate bien. Y vio Dios todo lo que había hecho, o sea, ya la familia instituida. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué te parece? Así es como comienza la Biblia, con un matrimonio y con la institución de una familia. Así comienza. Pero la Biblia también termina con un matrimonio y con una familia. Como esas películas que te enseñan el principio y luego te enseñan el final y luego te meten a toda la trama, ¿no? Entonces, es a donde te estoy llevando. La Biblia empieza con un matrimonio y una familia. La Biblia termina con un matrimonio y una familia. Pero antes de ver el final, vamos a recordar que el apóstol Pablo comparó a la iglesia con una familia. Pero también le comparó con una novia. Una novia que está esperando que su novio llegue. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Es Pablo escribiendo a la iglesia en los Corintios. Está escribiéndole a una iglesia, pero también aplica a la iglesia universal, que somos nosotros. Dice, porque os celo con celo de Dios. Dios nos cela a nosotros, nos desea únicamente para nosotros, tanto a la iglesia en Corinto como a la iglesia en Houston y a la iglesia universal. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos el final de la película, este propósito de este último matrimonio y esta familia. Los sucesos entre Génesis, esta primera familia, y Apocalipsis, la última familia, pues no te los voy a dar, ¿verdad? Porque si no, imagínate, te voy a predicar toda la Biblia, que es lo que está en medio de toda la Biblia. Pero sí lo podemos resumir. ¿Sabes cómo lo podemos resumir? Lo que está entre Génesis y Apocalipsis es Cristo. De toda la Biblia se trata de Cristo. Y tú dices, ¿cómo? Si Cristo apareció pues cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando nació de una virgen. No. Cristo venía ya siendo revelado desde el mismo Génesis. Todo trata de Cristo, mis hermanos. Teníamos un maestro en el Instituto Bíblico que nos decía eso siempre, nos repetía eso. Y nos decía, siempre tienen que estudiar la Biblia a la luz de Cristología. Y siempre tienen que estudiar la Biblia a la luz de Cristología. Y era la constante, y la constante, y la constante. Y luego quedábamos bien traumados. Benjamín, aquí que estudiamos juntos, decía, hay que hacernos un café a la luz de Cristología, ¿no? Y lo decíamos nosotros de broma, ya sabes, cuando eres estudiante. Pero eso trata, la Biblia es Cristo. De Génesis a Apocalipsis trata de Cristo. ¿Por qué? Porque por su sangre en la cruz, el Señor unió a dos pueblos, judíos y gentiles. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es su Salvador, viene a ser parte de su iglesia, viene a ser parte de la novia de Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vemos este término de la desposada, la futura esposa de Cristo. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El Señor, mis hermanos, Jesús se va a presentar a sí mismo a una novia pura y sin mancha. Y una boda entonces se va a celebrar. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dale una paginita atrás. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Mis hermanos, estas bodas se van a celebrar sí o sí. Dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Y mis hermanos, es un tema muy profundo. O sea, no estamos tratando de estudiar el Apocalipsis ahora. Solamente si tú has entendido y has aprendido hasta aquí que hay una familia en el principio, una familia en el fin, un matrimonio en el principio, un matrimonio en el fin, y tú captas que la iglesia somos una familia en el presente y seremos una familia en la eternidad, con eso estamos bien. Y hacemos bien en siendo la familia en esta tierra, familia espiritual, nos llevemos bien entre nosotros porque allá no va a haber otro lado. O sea, si no te llevas bien con tu hermano acá, pues ahí te encargo, vas a tener que buscar otro lado allá, porque seremos una familia en la eternidad.
El tema de esta serie es familias fuertes, iglesia fuerte. Y es de suma importancia que entendamos el propósito de la familia. Ahorita te estoy narrando cómo nació la familia, cómo termina el asunto, pero vamos a enfocarnos en el propósito. Por eso es necesario que tengamos presente este principio. Dios creó todas las cosas para su gloria, para su propia gloria. Cuando el Señor decía, sea la luz, y vio Dios que era bueno, Dios estaba glorificando a sí mismo. Y eso solo Dios lo puede hacer. Eso es solo prerrogativa de Dios. O sea, nosotros tendemos a eso, a decir, no, pues yo soy bien padre, no, pues yo lo hago todo bien, no, pues yo soy lo máximo, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿verdad? Tendemos a hacer eso, pero no, solo Dios tiene esa prerrogativa de alabarse a sí mismo, de glorificarse a sí mismo, porque Él es Dios. Dios creó todo para su gloria. Salmos 19, versículo 1. Dios creó todo para su gloria y su creación le da gloria, funciona en el propósito. Dice Salmos 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una creación, mis hermanos, le da distinción a su creador. Cuando observas una obra de arte, una pintura, o cuando escuchas una pieza musical, una obra musical, inmediatamente preguntas, ¿quién la hizo? Hay veces que escuchas un canto o lo que sea, oye, ¿quién hizo ese canto? ¿Quién lo compuso? ¿No? Tiendes a buscar, ¿por qué? Porque la obra le da distinción a su creador. Cuando tú escuchas Beethoven y dices, wow, se distingue Beethoven, la música de Beethoven se distingue de la de Chicoche, ¿no? O sea, obviamente hay una distinción, una diferencia abismal. Solo los de México de los 80s me entendieron este ejemplo, pero ya te imaginarás quién es ese tipo, ¿no? Comparado con Beethoven. La creación distingue, la obra de arte distingue al creador. Es por eso que quien hizo algo tan bello tiene que ser alguien importante y distinguido. Mientras más bella sea la creación, más distinguido es el creador. Y mis hermanos, nadie puede ser más distinguido que Dios. No hay ser en la tierra que pueda ser más distinguido que Dios. No hay artista o creador en esta tierra que se pueda distinguir más que Dios, porque solo Dios es perfecto, porque solo Dios es completo. Dios no necesita de nada, Dios no necesita de su creación. Hay quienes dicen eso, no, es que Dios estaba muy solito allí y por eso hizo al hombre para sentirse mejor, estaba deprimido y tú eres un campeón. No, olvídate de eso. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es completo, no necesita de su creación. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? El hombre fue creado para su gloria, no para gloria del hombre, sino para gloria de Dios. La familia fue creada y fue instituida para su gloria. La iglesia fue pensada y ha sido hecha, instituida para su gloria. Todas las cosas han sido hechas para su gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36. Después de que dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las grandezas, de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento, cuán insondables son tus obras, cuán inescrutables son tus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Jehová y quién fue su consejero? Y dice versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todas las cosas le pertenecen a Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y todas las cosas son para Él. Y ahí es en donde Dios es glorificado. Y termina diciendo, amén, así sea. Pero, viene el pero aquí. La caída o el pecado desvió al hombre del propósito de Dios. El pecado vino a desviar al hombre, a su creación, del propósito de Dios. Fíjate nada más todo lo que el pecado afectó, tanto al hombre como a su creación. Dice la palabra que el pecado hizo que el hombre quedara ajeno al hombre de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, han caído de la gloria de Dios. El hombre caído, el hombre pecador, lo que hace ahora es tratar de vivir para glorificarse a sí mismo, para darse gloria a sí mismo, para engrandecerse a sí mismo. Y eso fue precisamente lo que la serpiente le prometió a Eva en el capítulo 3, versículo 4. Todos conocemos la historia de la caída, pero vamos a ver qué fue lo que la serpiente le prometió a Eva. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
Dios les dijo, de todo árbol podrán comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y en este diálogo que Eva tuvo con la serpiente, ella le dijo, no, pues Dios dijo que de todo árbol, pero ese no, porque si comemos moriremos. Y entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y ahí está la promesa. Y seréis como Dios. Falsa promesa, por cierto. Sabiendo el bien y el mal. El pecado, lo que promete falsamente es ser como Dios, ser igual a Dios, así de glorioso como Dios. Y por eso el hombre caído vive para su propia gloria. Después de la caída, el pecado distorsionó todo, absolutamente todo. Distorsionó la misma creación. Dice Romanos 8:20 que la creación ha sido sujeta a maldición. Toda la creación. Y por eso vemos que cada día las cosas se van empeorando, los polos se están derritiendo y todo eso que está ocurriendo. Y bueno, sí, nosotros contribuimos con eso, pero es parte de la maldición que Dios trajo sobre la creación. Por eso la palabra dice que el Señor nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva. Porque esta ha sido sujeta a maldición y va cada vez más decayendo. Y el hombre también, quien fue creado para vivir eternamente, tanto Adán como Eva fueron creados para vivir eternamente, ahora sus días están contados, como lo dice Génesis 3:19. Dios le dijo a Adán, al polvo volverás. Fue hecho del polvo y al polvo vas a volver, pero ese no era el propósito. El pecado lo distorsionó. Los días ahora están contados y cada día los días se van reduciendo más. Ciertamente la serpiente le dijo una media verdad. Le dijo, no moriréis, no inmediatamente. Pero ahora los días del hombre estarían contados. Nuestros días están contados y cada día se van reduciendo más. El trabajo que Dios le dio a Adán, una bendición, algo en plenitud, ahora fue afectado por el pecado. Y Dios le dijo, tu trabajo ahora será con sudor. Antes Adán trabajaba y no sudaba. Qué padre, ¿no? Antes trabajaba y no se cansaba. Era un deleite, era felicidad, era plenitud. Ahora el trabajo es con sudor. Pero también la familia fue afectada por el pecado. Génesis 3:16. Vemos aquí cómo se afectó la familia por el pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. El dar a luz después del pecado ahora es con dolor. Y las mujeres dicen, ouch, ¿verdad? No hay dolor más terrible, es lo que las mamás dicen. A nosotros los hombres nos duele la cabeza y ya nos estamos muriendo, ¿no? O nos duele el estómago, pero las mujeres aguantan ese dolor. Pero ese dolor vino a causa del pecado. Continuamos leyendo. Y tu deseo será para tu marido. ¿Cómo interpretamos eso? Eso no tiene nada que ver con intimidad, como algunos lo interpretan. Eso significa que cuando el pecado se enseñorea de la mujer, su deseo va a ser el de dominar, su deseo va a ser el de someter, su deseo va a ser el de explotar al hombre. La palabra dice para nosotros que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Todavía pecamos, pero el pecado ya no se enseñorea de nosotros. No estamos obligados a obedecer a nuestros deseos pecaminosos y al pecado en sí, los que estamos en Cristo. Pero quienes no, son enseñoreados por el pecado. Y ese enseñoreamiento del pecado se manifiesta en la mujer en querer dominar al hombre, en querer someter al hombre por medio de muchas estrategias, en querer explotar al hombre. Esa es una manifestación del pecado y eso es lo que el deseo, tu deseo será para tu marido significa. Y continúa diciendo, y él se enseñoreará de ti. Lo mismo, el enseñoreamiento del pecado sobre el hombre se manifiesta en que el hombre trata también de someter a la mujer, pero con el uso de la fuerza. Por naturaleza los hombres somos más fuertes, la mayoría de las veces, ¿no? Y es el hombre usando su fuerza, su poder, quien manifiesta este enseñoreamiento del pecado al querer someter y enseñorearse de la mujer. Eso es lo que el pecado vino a hacer en la familia, pero antes del pecado no era así. El efecto del pecado en la familia se vio inmediatamente, leímos el capítulo 3, en el capítulo 4 este efecto de la familia se vio en los primeros hijos de Adán y Eva, en Caín y Abel, dos hermanos que no se supieron llevar muy bien, que digamos, ¿verdad? Ahí vemos el efecto del pecado. Pero Dios, mis hermanos,
Así como desde antes de la fundación del mundo planeó el matrimonio, planeó la familia, planeó la iglesia, así también Dios tenía un plan de redención, un plan para salvar al hombre y con él salvar a la familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el último versículo del Antiguo Testamento nos encontramos con una promesa. Acompáñame a Malaquías capítulo 4, versículo 6. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así termina, con una promesa de redención para la familia. Malaquías 4:6, perdón. Dice la promesa y afirmación, que yo creo que así será y que así es. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El plan de Dios, mis hermanos, para salvar al hombre y también salvar a la familia y hacer volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres, tiene nombre y es Jesucristo. Desde el Edén, mis hermanos, Dios comenzó a revelar ese plan. ¿Cuándo? Cuando el hombre pecó, dice la palabra que ellos se cubrieron con hojas de higueras, se hicieron ellos mismos, porque como ahora les habían prometido ser como Dios, y su gran idea fue taparse con hojas de higuera. O sea, nada que ver. Dios lo que hizo fue, te voy a enseñar quién es Dios. Animales inocentes fueron sacrificados y las pieles de esos animales inocentes sirvieron para cubrir la vergüenza del hombre y de la mujer. Y allí nosotros vemos, a eso se le llama protoevangelio, allí nosotros vemos a Cristo revelado. Cristo, quien fue el Cordero de Dios, Cordero sin mancha, Cordero sin contaminación, quien dio su vida para que nosotros podamos ser salvos, para que nuestra vergüenza pueda ser cubierta, para que nuestro pecado pueda ser borrado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario, mis hermanos, tener claro cuál es el problema. Para presentar soluciones tenemos que identificar claramente el problema. El problema de la familia actual no es por falta de recursos. El problema actual de la familia no es por falta de tiempo. El problema actual de la familia no es por causa de falta de unidad. El problema se llama pecado. Ese es el problema. Por lo tanto, la solución para la decadencia en la familia de la sociedad no es una terapia, no es mayores recursos, no es medicina, no son unas vacaciones, mis hermanos. El problema no es ese, el problema es el pecado. La solución es Cristo. Es imposible sin Cristo. El hombre a menudo trata de llamarle al pecado enfermedad, pero si el problema del hombre y de la familia fuera enfermedad, el Señor hubiera mandado un médico, a un doctor, a un científico, pero mandó a un Salvador, mandó un Mesías, mandó un Cordero que diera su propia vida santa para que el problema verdadero del hombre y de la familia fuera solucionado. Sin Cristo es imposible, y solo aquellos quienes hemos creído al Evangelio podemos amar con el amor con el que Dios nos ama. No es un amor, como dije, sentimental, sino es Dios mismo. Y dice Romanos 5:5 que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, en aquellos quienes hemos creído, quienes hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Y solo aquellos quienes hemos respondido al Evangelio podemos amar con ese amor a nuestra familia. Soltero que me escuchas o estás aquí, no es buena idea casarte con alguien o unirte en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no tiene nada para darte. El amor que te va a dar es un amor emocional, un amor pasajero, un amor que caduca a los 3 años. Pero si tú encuentras una pareja y recibes una pareja que es creyente, te va a amar con el amor que Dios ha derramado en su corazón, que es Dios mismo. Y dice la palabra en primera carta a los Corintios que el amor nunca deja de ser. Para que lo pienses, ¿no? Cuando dicen, no, es que ya nos vamos a divorciar porque ya se acabó el amor. ¿Sí? Ese amor mundano, idílico, emocional, pasional, pasa. Pero Dios, quien es amor, nunca deja de ser. Entonces, solo aquellos quienes hemos creído al Evangelio podemos amar con este amor. Y el pacto que nosotros hacemos con Dios en el matrimonio es un pacto hasta que la muerte nos separe, no hasta que las finanzas nos den, no hasta que me hagas algo y ahí nos vemos. No, es un amor
que es en Cristo y que ha sido derramado en nuestros corazones, con el que nosotros amamos a nuestra pareja, a nuestra familia. Solo aquellos quienes hemos creído el Evangelio podemos imitar a Cristo. ¿Cómo imitamos a Cristo? Porque eso, yo imito a Cristo, no es ponerte una túnica, una barba y una peluca. No, eso no es imitar a Cristo, a lo mejor en una obra de teatro, pero imitar a Cristo es imitarle en su carácter. Filipenses capítulo 2, versículo 8, haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Échate ese trompo a la uña, como dicen por ahí. Eso es imitar a Cristo, es despojarme de mi machismo, es despojarme de mis títulos, es despojarme de mis ideas, de mis emociones. ¿Para qué? Para entonces ser obediente a la palabra, obediente hasta el último límite. Y eso se aplica en la familia. Aquellos quienes hemos creído el Evangelio podemos imitarle a Cristo y despojarnos. Solo aquellos quienes hemos creído el Evangelio podemos fortalecernos en el Señor y con el poder de su fuerza. Estamos hablando de familias fuertes para una iglesia fuerte. Pero el fortalecimiento, mis hermanos, viene por medio de ¿qué? A ver, déjame lo pongo más sencillo. Si tú quieres fortalecer tus músculos, tus brazos, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Quedarte todo el día viendo Netflix? No. Tienes que separar el tiempo, tienes que dedicarte y levantar peso y comer ciertos alimentos, abstenerte de otros y ponerle más peso y ponerle más peso. ¿Por qué no me crece el músculo? Porque estás ahí con tu pesita de 5 libras, no va a pasar nada. Hay que irle subiendo el peso y como dice, no pain, no gain. Y si nosotros queremos tener familias fuertes y una iglesia fuerte, pues hemos de aguantar el peso que el Señor nos ponga, sin quejarnos. Señor, es con el poder de tu fuerza, no es con mi fuerza. Solo aquellos quienes hemos creído el Evangelio nos podemos fortalecer de esta forma y así estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ay, es que no vamos a hablar del diablo porque se van a asustar los hermanos. Hermanos, la Biblia habla del diablo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Como león rugiente. Una vez un pastor dijo como león crujiente, pero es como león rugiente. La Biblia habla del diablo, sí, claro que habla del diablo. Hay quienes se van del otro lado del caballo, ¿no? Y hablan más del diablo que de Cristo, pero no. Dice la palabra que no ignoramos las maquinaciones del diablo. No podemos encerrarnos en una burbuja de, ay, sí, soy campeón y todo me va a ir bien, yo lo declaro y todas estas cosas, ¿no? El diablo sigue vivo y no está en cuarentena y sigue con sus maquinaciones. Él sigue tratando de destruir todo aquello que Dios creó. Él piensa, y a lo mejor tiene mucha fe, que va a cambiar lo que ya está dicho por Dios. El Señor termina con las bodas del Cordero y el diablo piensa que va a, de alguna manera, acabar con ese plan, pero nosotros sabemos que no es así. Sin embargo, él persiste con sus estrategias tratando de destruir la familia. ¿Cómo? ¿Cuáles son algunas de sus estrategias? Él trata de desviar al varón con mucho trabajo. Dios le dio trabajo a Adán, una bendición, labrar la tierra, sí, ahora es con sudor, sí, pero Satanás todo lo distorsiona, ya viste cómo le prometió a Eva, seréis como Dios, y Eva, sí, ya era como Dios, eterna, ya era como Dios en plenitud, no le faltaba nada, pero ahí va, ¿verdad? Y Satanás se encarga de distorsionar las cosas, las distorsiona y distorsiona el trabajo diciéndole al hombre, tú veniste a triunfar a Estados Unidos. Veniste a alcanzar el sueño americano y trabajo y la familia, bien, gracias. ¿Y sabes qué? Ya necesitamos el nuevo de la Lexus, ya necesitamos una nueva casa y nuevo iPhone y cosas materiales, afanes que motivan a que la avaricia, no digo la necesidad, hay veces que hay necesidad, pero la avaricia muchas veces, ¿sabes qué, vieja? Tú también vete a trabajar. Y ahí vas, los dos, todo el día a trabajar, overtime, los dos. ¿Y los hijos? ¿En manos de quién? Bien, gracias. Bueno, son maquinaciones de Satanás. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, la barrera del idioma, ¿qué tal? En donde el niño no habla inglés, porque claro, como no pasa tiempo con sus padres, no hay esa comunicación de la cultura y del idioma. Los judíos no pierden su cultura y su idioma. Aunque se vayan a cualquier lugar del mundo, ellos mantienen sus raíces, mantienen su idioma, mantienen su cultura.
aunque también conozcan la cultura del lugar en donde están. Entonces no hay comunicación, el hijo está alejado del padre, no hay comunicación de valores, principios, cultura, y no habla español. Y el papá, como se le ha pasado chambeando todo el tiempo, pues no ha ido a tomarse un curso de inglés sin barreras, y no hay comunicación entre el hijo y el padre. No se ven, y cuando se ven no se entienden. ¿Qué dijo mi hijo? ¿Quién sabe? A ver, pon el Google Translator. Imagínate, comunicación. Esas son estrategias de Satanás para destruir a la familia. ¿Cuál otra estrategia de Satanás tenemos? Tenemos el empoderamiento, entre comillas, de la mujer, diciéndole, no, tú vales mucho y tú eres lo máximo. Y eso es solamente inflar esa manifestación de la pecaminosidad en la mujer, que ya está el quererse enseñorear del varón, ya está el querer dominar sobre el varón. Pero viene Satanás con sus estrategias y les infla todavía más de lo que ya está en la mujer. Y lo más triste es que sean predicadoras quienes andan ahí, no, y tú empoderada, y todas las mujeres, ¿sí? Son estrategias de Satanás. La mujer poniéndose en competencia con el hombre, fuera del orden de Dios. Estrategias de Satanás como hacer creer al hombre, hombre y mujer, que debe de buscar su felicidad, pero lejos de Dios, claro. Esto es, sé feliz, vive para ser feliz a cualquier costo. Los medios de comunicación nos han pintado la idea, en nuestra cultura, nos han pintado la idea de esa niña pobre y mugrosa que vende chicles en la esquina, que se encuentra con un galán que trae un Mercedes-Benz, pero que es casado, y se flechan y nace ahí el amor. Y entonces la esposa es una malvada, es una mala, y ellos se aman, y al final triunfa el amor y terminan con un beso, ¿no? Adulterio, pintado de una manera hermosa. Y ya te di ahí el bosquejo de todas las novelas de Televisa. ¿Sí? Las que nos formaron, las que forman los valores de nuestros hijos. El internet, ya ni se diga, me vi muy retro con las novelas y la televisión, pero ahora son las series de Netflix. Es lo mismo, no, perdón, es peor, porque ahora prometen el amor entre hombre y hombre, o mujer y mujer. Sean felices, tú vive para ser feliz a costo de lo que sea, y eso es lo que está formando a los hijos, porque el papá ni sabe qué está viendo, quién sabe, no lo entiendo. Satanás usa sus maquinaciones separando a los hijos de los padres, porque claro, si tienen la idea de que su propósito es ser felices, darse gloria a sí mismos, hacerse felices a sí mismos, ¿qué crees que va a pasar? Uno va para un lado, el otro va para el otro, y ocurre lo que nosotros conocemos como divorcio, separación, se acabó el amor. Es que ya no me haces feliz, no, y tú ya no me haces feliz, pues va, y cada quien por su lado. ¿Y los hijos? ¿Y los niños? Terminan siendo criados por otro padre que no es su padre, que en muchos de los casos, y no digo que sea la regla general, terminan siendo abusados, terminan siendo golpeados y tantas cosas. Y te estoy pintando un cuadro muy, muy superficial de la sociedad en la que vivimos y cómo Satanás utiliza sus maquinaciones de esta forma. Satanás utiliza sus maquinaciones promoviendo el matrimonio igualitario, entre comillas. Estamos en el mes de junio, en donde vemos por todos lados, love is love, ¿verdad? Y con una bandera de colores. O sea, no importa si son hombre con hombre, si se aman, pues el amor es el amor y sean felices y échenle ganas. Esas son las maquinaciones de Satanás. Y nosotros, ¿quién sabe qué onda con mi hijo? Pues quién sabe. Y después nos llevamos las sorpresas de nuestra vida cuando no nos centramos a enseñar lo que la palabra dijo. Adán y Eva, hijo, no Adán y Evaristo. ¿Por qué? Porque Adán y Evaristo no pueden procrear, multiplicarse. Y eso es lo que quiere Satanás, destruir a la familia, destruir el plan de Dios. Y tiene una agenda y maquinaciones para esto. Nuestra meta principal, mis hermanos, no debe ser tener una bonita familia. Yo sé que este tema es de interés, la familia. ¿Por qué? Por esto que te acabo de decir, porque es un caos de la sociedad. Pero no pienses que el tema es, no, voy a ir a escuchar para tener una bonita familia. No, mira, para eso hay libros de 7 pasos y hay terapias, un psicólogo, qué sé yo. Pero en lo que queremos centrarnos es en el objetivo. No es tener una bonita familia, sino vivir para el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios. Cuando Dios creó a la familia, dijo, esto es bueno en gran manera. Se glorificó a sí mismo. Y cuando nosotros vivimos para este propósito, entonces ahí es en donde tiene todo el sentido. Acompáñame a Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7.
Y aquí no, está bien, no se sientan mal. Los niños son una bendición. Aquí en Casa de Oración estamos siguiendo este llamado de llenar la tierra y es una bendición. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Ahí está el propósito. Si tú venías para cumplir el propósito de tener una bonita familia, permíteme desilusionarte, objetivo equivocado. El objetivo es, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es funcionar en el propósito por el cual fuimos creados nosotros, por el cual fue creado la familia y por el cual fue instituida la iglesia. Si vivimos para glorificar a Dios, nuestra familia va a dar gloria a Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta serie. Si estamos fortalecidos en el Señor, vamos a vivir para su gloria. Y si vivimos para su gloria, nuestra familia le va a dar gloria. No sé si te estás siguiendo el hilo. Yo vivo para la gloria de Dios, mi familia le da gloria a Dios, nos fortalecemos en el poder de su fuerza y entonces venimos a ser parte de una iglesia. Nuestras familias forman una iglesia fortalecida, una iglesia que le da gloria a Dios. Vimos que el Señor se va a presentar a una novia sin mancha, a una novia pura. Eso va a pasar sí o sí. Y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ese plan de la iglesia. Eso se va a cumplir. Es decir, el barco va para allá. Y nuestras malas decisiones, nuestra dura cabeza, nuestra soberbia, nuestra necedad no va a desviar el plan de Dios. Somos nosotros los que nos desviamos, pero Dios sigue con su plan y lo va a cumplir. Entonces es responsabilidad nuestra subirnos a ese barco hacia la gloria de Dios. ¿Usted se quiere subir conmigo? Si nuestra familia le da gloria, entonces nuestra iglesia, que está formada por familias, le va a dar gloria a Él. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta nueva serie que nos permites iniciar. Sabemos que en tu plan y en tu propósito está que nosotros conozcamos el objetivo por el cual nos creaste, que es darte gloria. Y queremos, Señor, que nuestras vidas te den gloria. Te glorificamos cuando reproducimos tu carácter. Y, Señor, eso es imposible sin que haya habido un nuevo nacimiento. Así que, Señor, te pido que tu Espíritu traiga en esta tarde convicción de pecado, de justicia y de juicio en todos aquellos quienes no te conocen, quienes no se han arrepentido de sus pecados, para así tú señorees sobre ellos. Obra, Señor, en ellos. No depende de mí, no depende de mi habilidad para persuadirles, sino es tu palabra la que persuade. Y hoy tu palabra ha sido hablada, hoy tu evangelio ha sido hablado. Señor, yo te pido que tu Espíritu obre en los corazones de aquellos quienes no te conocen. Y sin nuevo nacimiento, sin arrepentimiento, es imposible poder seguir los principios de tu palabra. Es imposible imitar tu carácter. Se podrán imitar unas cosas por aquí, otras por allá, pero es imposible imitar esa humildad genuina. Es imposible imitar ese amor genuino que tú tuviste para con la humanidad sin que haya habido esa regeneración, esa nueva creación. Así que, Señor, obra. Y aquellos quienes hemos creído, Señor, que tu Espíritu siga fortaleciéndonos. Es con tu poder con el que nosotros te imitamos. Es con tu poder que nosotros desarrollamos y manifestamos tu carácter. No es en nuestras fuerzas. Y solo así, Señor, podremos subirnos a este barco que va hacia el final, en donde seremos presentados comunitariamente como esa novia en las bodas del Cordero, y disfrutaremos de ti por siempre, en cielo nuevo, en tierras nuevas. Gracias, Señor, por cada familia aquí. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra congregación. Todo eso te lo pedimos y te agradecemos por tu infinita bondad y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Nos vemos en la próxima transmisión.